El contexto sociocultural bajo el cual el Evangelio fue predicado encierra muchas preguntas. Por ejemplo, ¿el Imperio Romano estaba concentrado en la helenización o en la romanización del mundo? ¿Se podía vivir en los límites del imperio sin armonizar en alguna medida con sus mecanismos sociales? Cuando preguntas como estas se dejan sin resolver, surgen vacíos interpretativos que dan lugar a mucho debate, como aquello de si era mandatorio por los apóstoles obedecer o no a los gobernantes, o si era lícito tener o no una vida económica exitosa, o si ellos evangelizaban sin confrontar las bases de su sociedad y hasta de su cultura local. Uno de los grandes dilemas que ha tenido el cristianismo es tratar de entender la Biblia a partir del contexto del que lee y no a partir del contexto del que escribió. Este es un texto con una verdad que hace reflexionar mucho. ¿Cómo es posible pensar que hay que tener fe sin entender la Escritura, sin conocer la Escritura? Si la fe viene a partir de lo que tú conoces de Dios. Realmente la Biblia es un texto complejo. ¿Cuántas diferentes interpretaciones acerca de un mismo texto? El contexto cultural en que se escribe un texto va a definir gramaticalmente a dónde apunta la palabra. Comúnmente oímos decir que un texto fuera de contexto se convierte en un pretexto. ¿Pero realmente se conoce el contexto bíblico? Hola, yo soy Liber Aguiar y hoy te quiero hablar de la romanización. Hasta aquí hemos visto cómo para el tiempo apostólico había un proceso de romanización del mundo a través de su imperio. Muy diferente a lo que muchos intérpretes se empeñan en demostrar en cuanto a una supremacía de la cultura griega, buscando inclusive una especie de conectividad entre la enseñanza bíblica y la griega. Llegan algunos a presentar como una especie de evolución de la filosofía. O sea, como que el cristianismo es el desarrollo del pensamiento filosófico griego. Y aunque estamos analizando un proceso bastante complejo, se ha hecho necesario ir a algunas áreas que nos ayudan a entender en qué consiste la romanización del mundo y cómo verlo en el texto bíblico. Hoy estaremos viendo acerca de la economía. Existe un concepto de economía hoy que lo podemos resumir así. Es la ciencia social que estudia cómo las familias, las empresas y los gobiernos organizan sus recursos disponibles que suelen ser escasos para satisfacer necesidades y tener mayor bienestar. Sin embargo, debemos también entender que este concepto moderno fue creado por el economista británico Lionel Robbins a mediados del siglo XX y realmente se aleja bastante del uso que tiene para el tiempo bíblico. O sea que si usted va a estudiar la Biblia, usted no puede ir al texto bíblico con ese concepto moderno. Usted tiene que entender qué es lo que había en la mente del autor bíblico, sobre todo en el tiempo de los apóstoles, que es donde más nos estamos enfocando, para que usted pueda entender qué fue lo que él quiso transmitir con eso y tener mayor claridad respecto al mensaje divino que viene a nosotros a través de ellos. En el mundo griego, que es anterior a Jesús, la economía era vista como algo que pertenecía exclusivamente a las mujeres. Por eso el término griego para economía es un femenino que viene de la unión de dos palabras. Oikos, que significa casa, propiedad, familia, y nomos, que significa regla, ley. Es decir, que oikonomía se refiere a las reglas o normas con que la mujer administraba el hogar. El hombre, por su parte, se ocupaba de las cosas de afuera, las decisiones sociales, el trabajo, cómo proveer lo necesario para la casa. Por eso era identificado con la palabra político. Para aquel tiempo,
Ni el hombre hacía oikonomía, ni la mujer política. Paralelo a eso, el que no hacía ni política ni oikonomía, porque no era mujer y porque no le interesaban las cosas sociales, pues entonces era identificado como el idiótico. Veamos un texto donde Pablo hace un uso muy claro de estos términos en su primera carta a Timoteo, en el capítulo 3, a partir del verso 1. Comienza diciendo: si alguno anhela ser supervisor. Por la complejidad de este término lo trataremos en otra temporada. Por ahora solo diremos que es la traducción de episcopes, haciendo referencia a la supervisión del cumplimiento del servicio de otros y que por tanto es una buena obra que desea. Pero es necesario que el supervisor sea irreprensible, hombre de una mujer, moderado, prudente, modesto, hospitalario, capacitado para enseñar, no constantemente pendiente del vino, no violento, no vergonzosamente codicioso, sino bondadoso, que no busca pleito, no amador del dinero, ayudador de su propia casa, que mantenga a sus hijos en sujeción en toda honestidad. Y seguidamente va a hacer una aclaración que, aunque la había ya dicho, ahora la va a contextualizar al entorno que todos sus oyentes tienen. Pues el que no sabe cómo ayudar a su propia casa, ¿cómo se preocupará de la iglesia de Dios? Que se puede entender mejor teniendo en mente esta distinción entre oikonomía y política que hemos visto. Porque, como dijimos, ¿quién era responsable de las cosas de la casa? O sea, la oikonomía. Pues la mujer. ¿Y quién era responsable de las cosas de afuera de la casa? Es decir, la política. Pues el hombre. Entonces, bajo la perspectiva bíblica, las cosas se enfocan diferente totalmente. El hombre debe involucrarse en ayudar, que es lo que significa prostenai, aunque las necesidades de su casa lo quieran arrastrar a la idiotez, que es lo que significa idiou aquí. Y concentrándose en lo propio, se puede distraer y salirse de las cosas de afuera, que son lo que tiene que ver con la política. Todo supervisor, porque ¿cómo se va a supervisar a alguien de afuera si se está concentrado solo en las cosas personales? Entonces va a necesitar un dominio propio que solo se puede aprender en ese lidiar con lo propio y lo social, con esa tensión entre ser arrastrado a lo personal, a lo propio, a lo individual, y ser responsable con lo social, con lo que corresponde a la comunidad. Para así entonces poder preocuparse de esas cosas, que es lo que significa epimelesetai, o sea, preocuparse por la asamblea, que es también lo que significa eclesía, y en especial la de Dios. Y para esto no puede ser un recién nacido en la fe, para que no caiga ciegamente en la condenación del diablo. También le es necesario tener buen testimonio de los de afuera, para que no experimente injurias y un lazo del diablo. Porque a partir de una buena actitud en lo propio, en lo personal, en lo de adentro, se puede lograr una buena actitud en lo de afuera, en lo político, en lo social, con el prójimo, con el vecino. De ahí tenemos la encomienda de amar a nuestro prójimo, que recuerda que dijimos que es el que está fuera de la casa, como a nosotros mismos, que es lo propio. O sea, partiendo de eso individual, se puede llegar a lo colectivo, a los de afuera. Volviendo en el tiempo a la época griega, ellos habían entendido que como los hogares están destinados a desaparecer, porque lógicamente son parte de un ciclo donde surgen por la unión de una pareja y luego allí se forma una descendencia, se van de la casa o simplemente crecen, se desarrollan, hacen otras parejas, hacen otros hogares y entonces esta está destinada a desaparecer en algún momento. Entonces, para ellos,
la economía que solo funcionaba dentro del hogar, en el oikos, en la casa, en la familia, pues estaba destinada a subsistir hasta que llegara el tiempo de su terminación y nunca realmente a crecer, a desarrollarse, a progresar. Para Aristóteles, por ejemplo, el progreso era equivalente al fracaso, pues esto implicaba más trabajo y a su vez un desgaste del individuo. Para él la subsistencia, es decir, la economía, era lo mejor, ya que implicaba el desgaste de la mujer, que era un ser inferior al hombre. Por eso, él vivía y tenía un enfoque minimalista de la vida. Es decir, tener lo menos posible, depender de las propiedades o depender de la administración del hogar lo menos posible, y para eso tener lo menos posible, para poder tener entonces más tiempo invertido en lo exterior, en lo político, en lo social. Pudiéramos resumir que los griegos más bien tenían un pesimismo con respecto al progreso. Porque si el hombre está destinado al fracaso, ¿para qué necesita preocuparse de progresar? Y aunque crearon un imperio, porque es imposible negar el deseo de progresar del ser humano, es algo que es inherente a la naturaleza humana, su pesimismo generalizado contrarrestaba grandemente su progreso natural. Y fue lo que llevó al imperio al fracaso total. Cuando entonces Roma llega a la palestra histórica internacional, traía una legislación bien detallada que incluía leyes para favorecer el progreso. E inclusive que distinguía a los que progresaban de los que no lo lograban. Para ellos todos podían progresar. Con un tope, claro está. No se podía progresar más que el emperador. Pero podían progresar. Por eso crearon la colaboración en sociedades. Con una legislación que permitía una administración adecuada bajo la perspectiva de ellos y permitía la dinámica, el desarrollo dentro de esa sociedad. Para los romanos, toda la familia debía poseer un patrimonio que era destinado para el mantenimiento de la familia y su progreso. Entonces, lo que había en un hogar no era en sí economía al estilo griego, sino que abarcaba más que una administración del hogar. Era un ejercicio de dominio que se concentraba en preservar ese patrimonio. Y se llamaba patrimonio porque iba a estar bajo el dominio directo del padre. O sea, el padre tenía que involucrarse necesariamente en lo que ocurría dentro del hogar. Sin embargo, para que pudiera haber patrimonio, se precisaba de propiedad privada. Por eso, era tan importante para la comunidad romana el desarrollo familiar. Ellos entendieron perfectamente que mientras más se desarrollaba una familia, más se desarrollaba la ciudad. Por lo que el imperio iba a gestionar eso directamente y ayudaría a que ese patrimonio existiera. Por casualidad o estratégicamente por el imperio, esto traía una dependencia hacia ellos debido a su gestión comunitaria que se iba a expresar a través de una transformación de la propiedad privada en propiedad común. O sea, el patrimonio que debería ser solamente de nosotros, del oikos, de la casa, sin darse cuenta, se convertía también en parte de lo común de la sociedad. Ahora, esto se hizo posible por dos factores fundamentales. Por un lado, el desarrollo de la ciudad, porque lo que la ciudad invertía y desarrollaba, eso lo iba a disfrutar todo el mundo, eso era para todo el mundo. La ciudad hacía un teatro, pues entonces ese teatro era para todo el mundo. Pero por otro lado, también la protección. ¿Por qué dependían? Porque si venía alguien y conquistaba la ciudad, venía un enemigo y conquistaba la ciudad, pues automáticamente tu propiedad, porque no iba a escoger
en que este sí me lo robo, aquel no me lo robo, se lo robaba todo. Así que ese robo de todas las propiedades, de todos los patrimonios, se convertía en algo común. Así que la protección imperial se volvió indispensable. La dependencia de la ciudadanía se volvió indispensable, como si todo dentro de ella fuera común. Como hemos dicho hasta aquí, por un lado tenemos a la cultura griega pasando, donde su foco principal era la política, lo que estaba fuera de la casa. Y por otro lado tenemos al Imperio Romano imponiéndose, cuyo foco era la oikonomía, la casa. Ante esta confrontación, el texto bíblico va a hacer un uso muy diferente del concepto oikonomía. No buscando un punto medio como algunos quieren a veces presentar, un equilibrio entre el concepto griego y el concepto romano, sino trayendo la visión superior completa que viene de Dios al hombre. En primer lugar, Dios es el economista principal de la historia y el mundo es su casa. Como dice Pablo a los Colosenses en su capítulo 1, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y añado en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo en favor de su cuerpo, el cual es la agrupación de los políticos, que es, como ya dijimos, a lo que se refiere realmente el término eclesía. Aunque tristemente las ciencias teológicas lo han estigmatizado, creando en la mente del lector la imagen de una institución X o algo por el estilo, cosa que vamos a tratar en otra temporada con más profundidad. Aquí solo diremos que se refiere de forma inequívoca a hombres comprometidos en servir a otros y con la causa del Creador en beneficio de la sociedad o de la humanidad. Y él continúa en el texto, según la oikonomía de Dios. Es decir, que la administración divina de su casa, del mundo, de lo que él creó, todo está previsto y concebido, inclusive las aflicciones que cada uno de los miembros de su iglesia pueda tener. En otro momento, Pedro, en su primera epístola, muestra otra diferencia del reino de Dios con este mundo con respecto a su economía. Y es que sus recursos, por ser administrados por Dios, son inagotables, aunque sean en función del hombre. Fíjense cómo dice, cada uno según el regalo que ha recibido, porque gracias a qué se recibe algo de Dios, pues a la economía o a la administración que él hace de su reino, ¿verdad? Por eso manda a toda persona de fe a que imite su santidad. En este caso, en el área de la administración de los recursos propios, cuando le va a decir, sirvan a los hombres como buenos economistas de la multiforme gracia de Dios. Y por último, no porque sean estos solamente, sino como parte de este episodio, tenemos a Pablo hablando del testimonio que deben tener los hombres acerca de nuestro actuar administrativo. Él dice, tengamos a los hombres por servidores de Cristo y economistas de los misterios de Dios. Y en esto último se requiere que cada economista sea hallado fiel. Cuando el creyente aprende de los principios con que Dios economiza, los aplica en su vida, en su diario andar, va a traer necesariamente progreso en la vida. Solo que el progreso cristiano también es diferente al concepto humano de progreso. Por ejemplo, ¿qué progreso puede significar en la mente secular, en la mente de un idiota? Que una persona condenada a muerte en una cruz pueda eso ser progresivo en la vida. Sin embargo, nosotros somos testigos de que esa persona que murió en la cruz alcanzó la victoria y el mayor progreso que se puede tener en la vida. Debemos entender que todo, ya sea lo bueno como lo malo, la tristeza como la alegría, la abundancia como la escasez, todo
aporta progreso en los propósitos divinos. Mire cómo lo describe Pablo. Las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones, fíjese lo contradictorio, en la mente de un idiota, ¿cómo las prisiones van a provocar progreso? Bueno, en la mente de un idiota no, pero en la mente divina, en el mensaje divino, en lo que Dios quiere que nosotros hagamos, sí lo va a hacer. Dice, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. O sea, se ha exportado eso al resto de los prójimos. También debemos entender que el progreso implica ocuparse de aquellas cosas que Dios nos ha regalado por ser sus hijos, que nos ayudan a ser edificados en la vida. Fíjese cómo lo va a decir. Ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el regalo que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del anciano. Reflexiona en esto. Dedícate a ellos para que tu progreso sea evidente a todos. Y además le va a dar recomendaciones en cuanto a ese progreso. Ten cuidado de ti mismo. Y ese de ti mismo, recuerda que tiene que ver con lo propio, con lo individual. O sea, cuídate de la idiotez para que el ego no te enaltezca, porque administrar las cosas especiales y únicas de Dios pueden hacer arrogante a la persona, y a eso también le va a sumar. Y de la doctrina, que es lo que le va a enseñar acerca de la voluntad de Dios y la diferencia entre el buen camino y el malo. Por lo que va a seguir recomendándole. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Porque el progreso espiritual no solo es de provecho personal, sino que también edifica, anima, sustenta a la familia de la fe, a los hermanos y a los que escuchan el Evangelio. Y en cuanto al progreso, pero enfocado en la prosperidad material, cosa que a muchos asusta por lo peligroso que puede ser, Juan va a decir, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Cosa que también enseñó Pablo en la primera carta a los Corintios, aunque lo va a ampliar dándonos la causa del progreso, que es hacer responsable al siervo de Dios de sustentar a sus hermanos en la fe cuando estén atravesando por algún problema financiero o de cualquier índole. En cuanto a la ofrenda a los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en la iglesia de Galacia. El primero de los Shabbatot, que si tenemos en cuenta que la forma de pago laboral legislada por el imperio era como mínimo mensual, a menos que fuera un jornalero, que entonces se tendría diario. Por eso él va a hablar de varios días de reposo, que es lo que significa la palabra Shabbatot, que es el primer día de reposo luego de terminar un mes laboral, y él va a continuar. Cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado. Y eso implica ganancia. O sea que no había una cuota específica que dar, sino que dependía de una decisión asumida en la libertad que cada cual había recibido de Dios, guardándolo, como mismo se acostumbra a hacer hoy en la cultura en que nacieron los apóstoles, que es en cada inicio del día de reposo lo que se conoce como tzedaká, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas, y cuando esté allí y quienes hubiereis designado por carta a esto enviaré, para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Es decir, a los hermanos que estaban sufriendo los embates de las primeras crisis sociales ya en la región de Judea y también en Siria, que al final terminaron en la destrucción de Jerusalén en el año 70. Es decir, que la propiedad privada o idiótica, por darle una forma de ser entendible, se puede convertir en idiotez si se queda en el marco de lo propio.
de lo individual. Pero bajo la perspectiva apostólica, esta va a repercutir en la vida social, es decir, en la política. Como vimos en un episodio anterior, hoy en día muchos asumen un papel político que al final de la jornada es realmente idiótico. Porque es luchar un bienestar propio, un bienestar personal, presentándolo como un bienestar social. O sea, cuando tú quieres que la sociedad cambie para tú estar mejor, eres un idiota, sigue siendo un idiótico. Sin embargo, en la perspectiva bíblica es totalmente lo contrario. El papel político auténtico es el ejercicio de una correcta economía, una correcta administración de lo propio, de lo idiótico, para extenderse, para salirse de ese marco cerrado y llegar a influenciar en lo social, que sería la política. Así que la única diferencia entre un hijo de Dios y un impío en cuanto a su proyección individual y social no es si hace economía o no lo hace, o si hace política o no lo hace. Es si es realmente capaz de servir a los demás, si es capaz de amar a su prójimo, si es capaz de hacer esto como mismo él lo hace a sí mismo. La única manera de no ser idiótico, aun cuando se piense que se es político, es cuando se sirve a los demás. Porque cuando se sirve a los demás, el foco pasa de usted al vecino, al prójimo. Realmente la romanización traía una propuesta revolucionaria y aparentemente prometedora para aquella sociedad que había cosechado ya la frustración de los demás imperios y el más reciente de todo, el griego. Ellos concebían el desarrollo de la economía como sustituto a la idiotez, sin darse cuenta que al final se caía en un círculo vicioso en el que la idiotez iba siempre a predominar. Cuando una persona pretende cualquier cosa, pero tiene como primicia su bienestar personal, al final queda presa de la idiotez. Por eso, aunque de todas las propuestas humanas en la historia, la romana era la que parecía más prometedora, en realidad estaba destinada al fracaso. Podría durar varios siglos como pasó, pero al final no iba a soportar el peso de las mismas situaciones que acabaron con los imperios anteriores. Sin embargo, como hemos dicho, la iglesia como reino de Dios estaba llamada a caracterizarse por una economía o una administración personal de lo propio en función del progreso, para a partir de ese progreso proveer, y progreso en todas las áreas, no solamente en monetaria, sino en todas las áreas, incluyendo la monetaria, o pudiera estar incluida la monetaria, para así proveer para un buen servicio a los demás, un buen servicio políticamente correcto al vecino, no a la idiotez. De esta manera, el mensaje que traía y la forma de vida era superior a cualquiera que se había propuesto, inclusive a la romanización. Tristemente, la iglesia en siglos posteriores, en vez de seguir con ese modelo dado por Dios que venía desde antes del monte Sinaí, el modelo del servicio a los demás, ella asumió la romanización y se convirtió en una vocera hasta que en el siglo XIII algunos de sus propios líderes, insatisfechos con esa romanización de la iglesia, con ese desastre imperial que ya se lo había carcomido, contribuyeron con el renacer de aquella perspectiva que había quedado sepultada y había desaparecido, que era el concepto griego. Lo que conocemos hoy como Renacimiento. Así trajeron a la palestra social nuevamente aquella querella
entre las perspectivas helénicas, o sea, griega, y la perspectiva romana. E imponiéndose una vez una, otras veces la otra, mezclándose a veces, evolucionando una de las dos, evolucionando las dos mezcladas, y así han llegado hasta hoy, e inclusive dentro de la propia iglesia. En el próximo episodio estaremos mirando la supremacía del plan divino ante esas propuestas humanas y el anuncio divino de una batalla épica en el marco social. Dios le bendiga y le esperamos en el próximo episodio de la Biblia Bien Leída.